Saludos. Como todos los jueves venimos hoy a traerte un piscolado y de lo que dice la Biblia. Y hoy te vamos a estar hablando de lo que es justificación, regeneración y santificación. Esto es por encimita para que te dé hambre de buscar más de la palabra del Señor. Y vamos a empezar rápidamente con lo que es justificación. El diccionario dice, razón de la causa, explicar la razón de la causa o motivo de justificar una cosa. Dice que justificar es demostrar, alegar, acreditar, razonar, documentar, evidenciar, explicar, testimoniar, aducir o argumentar. ¿Por qué es importante la justificación? La justificación es demostrar que verdaderamente usted no tiene culpa o que alguien pagó su culpa. En este caso sabemos que Cristo pagó eso y eso, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Romanos, buscamos la palabra, libro de Romanos, capítulo 5. Bendito Dios, capítulo 5, verso 1 específicamente dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que nos justifica porque Él pagó el precio. El versículo 18 y 19 de Romanos 5 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos por Cristo. Hay que ser justificado. Y ahorita te voy a explicar un poquitito más de eso. El libro de Hechos, capítulo 13, verso 39 dice, y aquel de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y esa palabra cree tenemos que explicarla la próxima semana sobre que creemos y somos salvos. Cuidado, que esto es mucho más profundo que eso. Sobre la santificación te digo, dice que la santificación es convertirse en santo y es un ofrecimiento a Dios. La palabra santificación, mucha gente se confunde con que algo externo simplemente, quitarme esto, ponerme aquello, quitarme lo otro, y esto es mucho más profundo, créeme que sí. He tenido mi propia experiencia donde cuando me convertí me quité todo y el Señor me llamó a santidad y le dije, pero ven acá, yo me he quitado todo, Señor, y ni tan siquiera tengo anatema en mi casa porque todo lo boté. Y el Señor durante la semana estuvimos hablando, Él y Dios, hablando de allá y yo para acá, y de allá, donde me hizo entender que edificar mi casa es parte de la santidad. Hay actos, cosas que hacemos que nos aleja de Dios. Y la santificación, mi hermano, es separarte del mundo y estar con Dios. Y cuidado, porque la palabra santo, leyendo y, ¿verdad?, escudriñando no solamente la palabra, sino también los libros, hay que tener cuidado porque creencias como aquellos que creen en el tótem, en otros santos, en otros dioses, se constituyen santos también, porque se separan del mundo para tener con su deidad una relación. Pero la santidad que me habla el Señor, de ser santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor, es una santificación y una santidad que va totalmente diferente a lo que el mundo tradicional nos enseña. Y por eso nosotros, ¿verdad?, exigimos un poquitito más, ser diferente al mundo, porque la santidad conviene tu casa. Vamos a la regeneración, y esta es, wow, la regeneración me impactó mucho. Dice, mejora que se hace a un sistema o a una actividad para que sea efectiva o importante, específicamente después de un periodo de deterioro, proceso por el cual se regenera o se produce nuevas cosas. ¿Por qué me impactó mucho? Porque exactamente eso es regeneración, volver a ser de algo que ya existía, reestructurar, volver a crear. Y si vamos al libro de Juan, capítulo 3, me habla de uno de los principales de los sacerdotes, que dice que él fue a donde el Señor, llamado Nicodemo, y le dijo, mira, Señor, ¿qué es necesario? ¿Qué tengo que hacer? Y un hombre que conocía de palabra, y el Señor le habló de nacer de nuevo. ¿Por qué es importante nacer de nuevo? Porque te tienes que regenerar, tienes que cambiar esa mentalidad.
Y él le dice, pero ¿puedo yo entrar al vientre de mi madre después de ser viejo y nacer de nuevo? Y el Señor le dijo, no, esto es mucho más profundo, desierto. Y ese desierto del Señor es en verdad, a eso yo te lo estoy diciendo claro. Tú tienes que nacer de nuevo. Y el libro de Efesios, capítulo 4, versos 22, 23 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ve? Aquí viene y se juntan los otros dos, la justificación y la santidad. Ahora te voy a explicar para terminar. La justificación es convencerme de que tú estás bien, o yo convencerte de que en verdad me arrepiento. Cuando yo me arrepentía de mis pecados antes, yo lloraba y yo decía, Señor, perdóname, y me levantaba de ahí, siendo justificada según yo, pero volvía y caía en el pecado. Óyeme, te pregunto, ¿alguna vez fuiste justificada? De ninguna manera. La justificación es convencer, no a mí, no a un juez carnal, a Dios Todopoderoso. Cristo murió por todo el mundo, pero la Biblia me explica que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Cuando yo voy a Cristo y le digo, mira, perdóname porque reconozco, y yo te hablé hace semanas atrás de lo que es el arrepentimiento, ese dolor de que pequé. Cuando voy y le digo, yo reconozco que pequé y me quiero apartar de eso, verdaderamente eso es arrepentimiento. Entonces, mientras, amigo mío, no engañamos al Señor. No creas que Cristo va a ir al Padre bendito, el que se arrepintió, y mañana tú vuelves a pecar. A mí tú me puedes engañar, pero jamás a Dios. Jamás. Por lo tanto, Él no va a ir al Padre a justificarte, a no ser que verdaderamente en ti haya un verdadero arrepentimiento, y valga la redundancia. Tienes que arrepentirte de corazón, de que no lo vuelvo a hacer. Un compromiso. Entonces, y solo entonces, Jesús va a ir al Padre, oye, yo morí por Él, y se arrepintió de corazón. No crea que esto es un jueguito que voy de cada 5 minutos al Padre y Él me va a perdonar. Usted no es perdonado hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. Entonces Cristo va al Padre, yo morí por Él, perdónalo. Y entonces usted es justificado por medio de Cristo, como lo leímos ahora. ¿Qué pasa? Cuando yo me convierto de verdad, que yo el Señor me justifica de verdad y me arrepentí de corazón, entonces automáticamente empieza la santificación, porque como me arrepentí de verdad, me separé del mundo, me separo de lo que sea terrenal. Ya mi ciudadanía no es terrenal, es celestial. Ya no puedo hacer las cosas que hacía antes, y la santificación con la regeneración van bien de la mano. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, Dios se voltea hacia mí, Cristo se voltea hacia mí, el Espíritu Santo se voltea hacia mí, y los tres trabajan en nuestra vida para llegar a una santificación junto con la regeneración, que es un proceso de volver a nacer. No se da de la noche a la mañana, porque todavía yo llevo 9 años en el Evangelio y todavía nos estamos regenerando. No es fácil, mi hermano, porque es morir al yo, es tener a todo por estiércol, es renunciar a este mundo completamente, y que mi mente sea renovada en Cristo, que yo piense como Él piensa, que yo actúe como Él quisiera que yo actuara, es hacer a Dios mi amigo íntimo. Entonces se da la regeneración, que yo cambie de mentalidad, y no solamente eso, cambie de todo, carácter, aspecto, todo, porque hay una regeneración, que me parezca más a la santidad de Dios que a la perdición del mundo. Eso, y no te estoy hablando de ponerte y quitarte. Esto es mucho más profundo, porque muchos se quitan de afuera, pero no se quitan de adentro. Y al Señor no podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Te recomiendo un libro que se llama Teología Bíblica y Sistemática. Excelente. Te explica muchísimo de este tema, y te recomiendo, ¿sabes por qué? Porque durante muchos años me justifiqué, pero Cristo nunca me justificó. Hasta que entendí esta verdad, que yo fui a Cristo muchas veces, pero Cristo jamás se volteó a mí. Jamás. Óyelo bien, jamás. Hasta que hubo un verdadero arrepentimiento, entonces hubo una justificación.
entonces hubo una santificación y entonces está surgiendo día a día la regeneración, porque yo quiero ir al cielo. Oye, te estoy hablando de tu salvación. No puedes engañar al Señor. Convéncete de esto. Mucha gente tiene una relación con Dios donde el Señor le habla, donde el Señor le revela, donde el Señor hace y deshace. Qué lindo. Pero eso no te da la salvación. ¿Sabes por qué? La Biblia explica que muchos van a venir, Señor, en tu nombre reprendí demonio. Mire, pues te reprende el demonio, el que está untado del Espíritu. Sin embargo, el Señor le dice, no te conozco. Jamás supe quién eras. Más te conviene, antes de reprender el demonio y hacer sanidad y predicar y poner una palabra preciosa, exponer una palabra linda, que haya una justificación, una santificación y una regeneración en nuestras vidas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Perdona que haya sido un poquito larguito, pero es necesario que entendamos esto y que dejemos de estar jugando a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. Escudriñar la palabra, porque en ella os parece está la vida eterna. Dios te bendiga.